Bienvenido Víctor Satia. Es empresario, autor, consultor, speaker y profesor, fundador de BioCenter, una agrupación de negocios relacionados a la medicina regenerativa. Y lo que nos ocupa en este momento es que Víctor acaba de escribir un libro que se llama Estilo de vida en conciencia. Víctor, bienvenido a Enlace Judío. Gracias, un gusto estar aquí. La primera pregunta es, ¿qué lleva a un joven licenciado en economía a escribir un libro que se llama Estilo de vida en conciencia? Efectivamente estudié economía y desde hace 11 años me dedico a temas de salud y de bienestar. Tenemos varios proyectos de medicina regenerativa donde aplicamos terapias a pacientes de células madre, nutrientes intravenosos. Y posteriormente yo hice una maestría en pensamiento social interdisciplinario y siempre me ha interesado mucho las, la forma en la que socialmente generamos, digamos, un significado de lo que somos y cómo estos significados llevan a los comportamientos tanto colectivos como individuales. Y en mi experiencia en la clínica empezamos a tratar muchos pacientes enfermos crónicos, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, y nos dábamos cuenta que había pacientes que sí mejoraban y otros pacientes que no mejoraban. Y los que sí mejoraban eran pacientes que realmente se enganchaban mucho más con su salud, se enganchaban más con su nutrición, con el ejercicio, con atenderse a sí mismos en sus emociones, manejar el estrés. Y los que no, pues realmente creían que nada más inyectarse algo, tomar medicinas nos iba a sacar del problema. Y entonces eso me hizo ver que había una narrativa colectiva en el que nosotros pensamos que nuestras medicinas van a venir a solucionar los problemas de salud, cuando realmente, en el caso de las enfermedades crónicas, pues los medicamentos solamente van a tapar los síntomas. Y entonces me empecé a meter en toda esta investigación de por qué y cómo construimos las narrativas colectivas desde nuestro paradigma médico hasta también nuestro paradigma de cómo consumimos y cómo habitamos y cómo estamos en las ciudades y cómo nos relacionamos entre nosotros y que realmente son conducentes a los estilos de vida que hacen que estas enfermedades crónicas sucedan. Pues una de las propuestas de tu libro es muy interesante, que las enfermedades crónicas pueden ser reversibles. Cuando ya desde que se dice una enfermedad crónica quiere decir que ya es una condena, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso? Y claro, mucha gente, nosotros le tenemos mucho miedo a que nos den un diagnóstico de una enfermedad crónica, porque efectivamente creímos que a partir de ahí pues vamos de bajada y no es curable ni nada. Y muchas de estas enfermedades crónicas que yo hablo realmente son enfermedades relacionadas al estilo de vida. Tiene que ver con lo que comemos, con lo que hacemos, la contaminación y si fumamos, etcétera. Y gracias a esos, digamos, gatillos de estilo de vida, pues nos dan esas enfermedades. Entonces, la teoría diría, bueno, pues si el estilo de vida te hizo que te des enfermedad, pues también el estilo de vida te la podría quitar. Y lo interesante es que la ciencia ha demostrado que estas enfermedades sí son reversibles. No vamos a decir curables, porque en el momento en el que el estilo de vida pues regresa a ser el que era conducente a la enfermedad, pues la enfermedad ahí sigue. Pero es reversible en el sentido de que el indicador que nos decía tienes tal enfermedad se baja a un nivel numérico en el que ya no te pueden clasificar como enfermo, ¿no? Y lo interesante de esto es que no necesitamos demasiada tecnología para poderlo hacer y por eso nos metimos mucho a lo que se llama medicina de estilo de vida. La medicina de estilo de vida no es nada nueva, pero lo que es nuevo es que estamos pensando en estos temas desde un lugar mucho más, digamos, juntos. Es decir, nutrición, ejercicio, estrés, emociones, relaciones interpersonales y sueño. Son los pilares que hacen que si tenemos desbalances en ellos, pues metabólicamente nuestro cuerpo reacciona de tal manera que genera enfermedades relacionadas al estilo de vida. Y con cambios muy profundos en el estilo de vida podemos revertirlas. Entonces, son, digamos, simples, pero no son fáciles de hacer. Y entonces ahí es donde viene la magia, el entender por qué somos como somos y qué tendríamos que hacer para poder repensar una nueva identidad
que nos haga tener nuevos hábitos que nos lleven a un lugar para revertir enfermedades. Antes de hablar de estos hábitos, explícanos un poco en qué consisten las enfermedades crónicas, porque sabemos que en México pues tenemos muchas de esas y además a qué se deben, ¿no? Mira, las principales enfermedades crónicas a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, las crónico-respiratorias, la diabetes y el cáncer. Lo interesante y que poca gente sabe es que estas 4 enfermedades crónicas matan 75% de la población mundial por cualquier causa. Lo más probable es que vayamos a morir por una enfermedad crónica todos. Y lo interesante es que estas enfermedades, y todos lo saben, son prevenibles. Y son prevenibles con cosas que están a nuestro alcance. Pero nuestro paradigma de producción, de distribución, de consumo, nuestro paradigma médico, pues está construido de tal forma que ha sido conducente a estas enfermedades. México también es uno de los países. Víctor? ¿Por qué nuestro paradigma? Eso es lo que analizamos mucho en el libro, y el paradigma lo dividimos, digamos, en 4 distintos capítulos que te explican cómo el sistema crea las enfermedades crónicas. En primer lugar está la industria alimentaria. Toda la producción de alimentos a nivel internacional se ha transformado en los últimos 20, 30 años a ser una producción mucho más industrializada. Y entonces esta producción industrializada de alimentos hace que sean productos ultraprocesados, que están empacados, que tienen conservadores naturales, que son muy ricos en azúcar, bajo en fibras, altos en sodio. Y muchos de los productos que nosotros consumimos, no solamente lo que le llamamos chatarra, todo lo que realmente consumimos, a veces hasta del súper, viene de un proceso fabricado. No es nada más que salió de una planta y nos lo comimos. Todas esas cosas hacen que metabólicamente nuestro cuerpo genere ciertos procesos que no son, digamos, los más saludables y nos llevan son, digamos, puertas de entrada a la obesidad, puertas de entrada a la hipertensión o a la diabetes. Y el tema no es tanto la calidad de la comida, pero también es la cantidad de comida que comemos, las veces que lo comemos, porque realmente es algo que ya está muy accesible. Entonces, parte del sistema es precisamente el cómo comemos y cómo esta transición alimentaria se ha dado en los últimos 30, 40 años, donde las enfermedades crónicas han subido a nivel nacional y mundial. La segunda parte del paradigma es la industria farmacéutica, que es muy buena para curar enfermedades agudas, ¿no? Una infección, un antibiótico o un problema de salud, nos podemos resolverlo con alguna de estas, digamos, drogas. Pero las enfermedades crónicas no son curables con un medicamento porque no es una bacteria que se nos metió al cuerpo, son desbalances en varios sistemas del cuerpo. Entonces, pensar que un medicamento nos va a sacar de ese lugar, pues no es cierto, a pesar de que la industria farmacéutica nos vende medicamentos haciéndonos pensar como si sí. Entonces, un paciente que tiene diabetes, por ejemplo, vive con lo que se conoce como la polifarmacia, que es, tiene un medicamento para la presión, un medicamento para la vista, un medicamento para dormir bien, un medicamento para la depresión, un medicamento para el apetito. Y realmente lo único que hacemos es como empezar a llenarnos de pastillas, pero no estamos yendo a la causa de la enfermedad. Entonces, también la industria farmacéutica, que es muy poderosa, ha generado o perpetuado que las enfermedades crónicas crezcan, porque las mantienen por mucho tiempo, pero no vayan a las causas, ¿no? Sí hacen que la esperanza de vida crezca porque nos tapan síntomas y nos hacen estar más, digamos, activos, pero no vamos a curar la enfermedad. La tercera parte es el paradigma médico, ¿no? Y es también esta idea de que el médico es el responsable de tu salud, cuando realmente, pues nosotros como individuos somos los responsables de nuestra salud. Entonces creemos que cuando algo está en desbalance, vamos con el médico, nos da la solución y regresamos a casa. El problema con las enfermedades crónicas es que son enfermedades que se forman durante mucho tiempo. No te dan un día y ya estás contagiado, sino que de hecho también por eso se llaman enfermedades no comunicables, porque no son contagiosas. Entonces, si tú tienes diabetes es porque llevas 10, 20, 30 años siendo la misma persona, comiendo de la misma manera, perpetuando los mismos hábitos. No podemos pretender que el médico nos va a sacar de un lugar donde nosotros tenemos que hacernos responsables por el bienestar constante y no solo para reaccionar cuando hay enfermedad. Otra cosa de este paradigma médico, y no para entrar muy a detalle, habla de que el médico en general no está ni capacitado ni muy metido en el mundo del tema emocional, el tema mental. Entonces siempre los problemas físicos los separamos de los mentales como si fueran dos mundos separados. Y esto ha generado muchos problemas porque realmente
está todo interconectado. Y si nosotros no nos sentimos bien y no estamos, digamos, atendiendo nuestra ansiedad, nuestros miedos, la prisa con la que vivimos todos los días, las presiones que tenemos, eso está afectando nuestro cuerpo. Y ahí también tenemos que intervenir al mismo tiempo que vamos a intervenir a hacer ejercicio y a comer bien. Entonces ahí el paradigma médico no nos ha ayudado porque ha mantenido estos temas muy separados y yo argumento que deberíamos de reunirlos más. El cuarto, de por qué, otra vez retomando la pregunta, de por qué el sistema genera estas enfermedades, es la parte cultural. Y la parte cultural lo que hace realmente es hacer estas narrativas de significado en las que nosotros vivimos como vivimos y somos como somos, porque de la cultura de nuestra familia, desde que somos chiquitos, aprendemos a vivir, a hablar y a hacer de cierta manera. Y nuestra cultura en lo general en México, pues es conducente a la enfermedad crónica, porque por un lado siempre se ha visto la comida como algo, una fuente para la felicidad, como si pues, a través de la comida nos vamos a hacer felices. Mismo hasta el azúcar, desde que desde chicos nos dan dulces para darnos placer como niños, pues ya estamos dando ahí un mensaje importante. O si se portan bien les damos dulces, si se portan mal no les damos dulces. O si se portan mal los hacemos hacer lagartijas como si fuera un castigo el ejercicio. También si tenemos una cultura colectiva de victimización en el que sentimos que la enfermedad nos hizo víctimas y entonces nosotros pues tenemos muchas justificaciones de por qué somos como somos, pues es una manera también de perpetuar esas actitudes. Si somos una cultura que colectivamente dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, pues otra vez es conducente a esto. Y muchas veces hasta los comportamientos que aprendemos en casa, de nuestra familia, no solo de los hábitos, de cómo comer, a qué hora nos despertamos, cómo lidiamos con las emociones, sino también cuando lidiamos con problemas, cómo nuestra familia nos enseña o no nos enseña a lidiar con ellos, a transformarnos en otra persona, que crezcamos más arriba de nuestros problemas como desarrollo personal y no nos encajonemos en, no, pues que así son las cosas o así lo manejamos en esta familia. Y entonces ahí te das cuenta que hay muchas personas que hasta te dicen, yo no quisiera curarme porque pues, si no me dejarían de cuidar, o yo ya no sé quién soy sin mi enfermedad. Y eso es algo que culturalmente lo vivimos. No es que esa persona sea débil de carácter o moralmente sea menos. Culturalmente tenemos estas maneras de significado y por eso las perpetuamos. ¿Qué hay con la cultura judía, por ejemplo? ¿Qué formas de comportamiento nos perpetúa? Es una gran pregunta y de eso se trata precisamente el pensamiento antropológico social, de entender las diferencias de las culturas y ver cómo estas ideas nos pueden explicar comportamientos individuales y colectivos. Yo creo que si todos nos ponemos a ver nuestro entorno como comunidad, nos podemos dar cuenta de ciertos patrones que tienen que ver tanto con la alimentación, con el ejercicio, con el manejo del estrés. Por ejemplo, vamos a tocar ese tema, ¿no? Nuestra relación con el dinero. Nosotros como cultura tenemos una relación con el dinero especial, en el sentido que es diferente a otras culturas. Y el dinero no es una de las principales fuentes de estrés, ¿no? Nos falta dinero, no nos sentimos suficientes, tenemos esta idea de que el dinero nos va a resolver nuestros problemas, de que a veces hasta el único propósito que tenemos nosotros es el de perseguir el dinero. Eso habla de una manera de organizarnos, de una manera de atender nuestro cuerpo, como decir, bueno, a lo mejor no es lo prioritario ahorita, porque ahorita tengo que hacer dinero y después pienso en mi salud, o después pienso en mi felicidad. O simplemente con el estrés que tenemos por no tener una relación sana con el dinero, aunque tengamos poco o mucho, hace que ese estrés sea crónico. Entonces vivimos con una preocupación constante que tiene efectos metabólicos, tiene efectos endocrinológicos, tiene efectos de salud mental. Entonces, colectivamente podemos entender el estrés o simplemente la relación con el dinero como uno de los factores que nos conduce a comportarnos como nos comportamos, a hacer ciertos hábitos que nos conducen a cosas no saludables, o simplemente como algo que es lo normal dentro de mi comunidad, y entonces cuando yo quiero tomar un camino diferente, pues no me puedo soltar de esa pertenencia que tengo, y entonces pues no me atrevo a hacer algo distinto, ¿no? Luego, en términos generales, para invitar a la reflexión de cada uno de nosotros, de dónde vienen esos códigos de comportamiento que aprendimos y que nos han llevado o no
a ser saludables. Y por eso yo hablo mucho de la conciencia. Para mí eso es la conciencia. La conciencia es el simplemente hacer muchas preguntas. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué como como como? ¿Por qué odio el ejercicio? ¿Por qué fumo? ¿Por qué no me enseñaron en mi casa a lidiar con emociones? Esa conciencia no nada más viene de preguntar, de juntarte a lo mejor con tus hermanos y platicar cuando eran chiquitos de qué pasaba cuando tus papás se peleaban. O platicar con tus abuelos y preguntar qué vivieron ellos hace 40, 50, 60 años cuando emigraron al país y con qué condiciones llegaron, qué creían al respecto de las cosas que hacían. Todas esas cosas normalmente sentimos que están muy separadas de nuestros hábitos, cuando realmente son lo que hacen que seamos como somos y hagamos las cosas que hacemos. ¿Por qué hablo desde ese lugar? Porque una vez que entendemos un poquito eso, entonces podemos empezar a pensar, ok, quisiera cambiar y quisiera crear una nueva identidad para ir hacia allá. Solamente lo puedes hacer cuando sabes quién eres o de dónde vienes. Por ejemplo, tú eres nieto de inmigrantes. ¿Qué influencia tuvo eso sobre tus hábitos o sobre tu salud? Mira, la parte de migración tuvo un efecto muy importante en el tema del dinero. Mucha gente vino en buscar hacerlo y en cómo se relacionaban con esas cosas. La otra cosa es que la supervivencia material era la primera cosa y la más importante, no necesariamente el desarrollar relaciones, no necesariamente atender nuestras emociones. Entonces, nuestros abuelos en general, pues no atendían esas cosas, era como, pues sí, eso me duele o me incomoda, pero no le voy a hacer mucho caso. Y entonces había mucha actitud autoritaria. Ni se diga de que no había conocimiento y esto también es más nuevo, de la nutrición, de los beneficios de la meditación, de los beneficios de la importancia de hacer lazos interpersonales muy fuertes, que nosotros esos definitivamente los tenemos, pero desde un lugar muy profundo emocionalmente hablando, no nada más organizacionalmente hablando. Entonces, el ser hijo de estas generaciones nuevas que llegaron con prioridades distintas a las de hoy, es muy interesante porque nosotros ya nacimos en otro lugar, en otro lugar donde hay otras condiciones, pero a veces repetimos patrones que nos enseñaron hace 20, 30 años para un mundo que ya cambió. Entonces estamos adaptados con esas cosas, pero un mundo que está yendo mucho más rápido y que también al mismo tiempo son cosas que a lo mejor nuestros abuelos o nuestros padres no adoptarían y nosotros en las nuevas generaciones tenemos que hacer un esfuerzo para romper ciertos patrones y adoptar otras ideas o hábitos individuales, familiares o colectivos. Y la enfermedad está muy metida ahí, aunque muchas veces pensaríamos, no, que la diabetes es un tema de, pues, qué es lo que estás comiendo, pero tiene que ver con todos estos contextos. Claro, ¿qué hábitos tú aconsejarías a la gente romper y qué tips les darías para poder tener más conciencia de su vida? Lo que hacemos mucho en el libro, y en general yo lo practico, es no trato de dar las recetas, porque todos se tratan de decir, esta es la dieta ideal o esto es lo que tienes que hacer. Y hay muchísimos consejos muy valiosos, pero yo creo que lo más padre es cuando uno mismo hace su propia investigación y hace sus propias preguntas y cambia su vida al lugar y al destino que cada uno decide. Entonces, me interesa más hablar de cómo cambiar hábitos que qué hábitos adoptar, ¿no? Obviamente sabemos, los pilares de la medicina de estilo de vida, que esos son los conducentes no solamente a erradicar enfermedades crónicas, sino a vivir en bienestar, a vivir en abundancia. El tener un cuerpo, una mente y un espíritu sano, todo es, digamos, un bucle virtuoso. Todo se alimenta, salud, dinero y amor están ahí alimentados mutuamente. Entonces, cuando hablamos de hábitos, me interesa mucho hablar de identidad, ¿no? Si, por ejemplo, quisieras empezar a hacer ejercicio, ¿no? Que eso es algo que muchos hacemos y muchos otros no hacen. Y si nos ponemos a pensar en los que sí lo hacen y los que no lo hacen, fijémonos en la identidad que cada uno tiene de sí mismo. Aquel que hace ejercicio se ve a sí mismo como deportista, se ve a sí mismo como maratonista, se ve a sí mismo como futbolista. Y entonces hacer ejercicio, claro, levantarse en la mañana, pues les cuesta trabajo, pero al mismo tiempo están pensando en esta idea de, pues yo soy eso, no me cuesta tanto trabajo o no estoy apelando a mi fuerza de voluntad todo el tiempo. Las personas que no lo hacen, por ejemplo, y esto aplica para los que fuman, esto aplica para los que no pueden dejar de ciertos alimentos que a lo mejor no les hacen bien, a los que a lo mejor tienen ideas de que dormir no es tan importante y entonces pues se duermen muy tarde.
todo eso tiene que ver con la identidad que tienen de sí mismos. No, yo no soy de los que se levanta temprano. No, yo no puedo dejar de comer tal cosa. No, yo no soy vulnerable y no puedo hablar de emociones o pedir ayuda con un terapeuta. Es la idea que tienen de sí mismos, que viene de esta cultura aprendida. Entonces, esta parte de hábitos que está muy correlacionada a la enfermedad tiene que ver con esa identidad y por eso estamos en el mismo nivel. Ya si me quieres hablar de hábitos, pues hay muchos tips de cómo podemos generar nuevos hábitos, pero la principal cosa es saber que vamos a afrontar algo diferente, algo nuevo que nos va a incomodar, porque nuestro cuerpo está programado para alejarse de lo desconocido. Preferimos algo conocido, aunque sea incómodo, medio chafa, medio malo, pero conocido, que vivir en un mundo en el que, híjole, no sé quién soy acá. Entonces, el primer paso de dar nuevos hábitos o quitar hábitos es saber que nos vamos a incomodar y empezar de menos a más, empezar, digamos, con una meta clara, pero también flexible, empezar con alguien que te ayude y digas, a ver, los dos vamos a ir hacia allá. Y esto aplica para cualquier cosa, desde quiero ser más amoroso en mis relaciones con mis hijos, que eso es salud, a quiero dejar de comer tal cosa, o simplemente quiero estar más relajado porque vivo en estrés crónico. Entonces quiero empezar a relajarme, meditar, hacer agradecimientos, lo que sea. Poco a poco lo podemos ir construyendo. Y el libro te lleva muy de la mano en la anatomía de los hábitos para que puedas hackear tu ambiente y puedas tú poco a poco entrar en este río de empoderamiento, digamos. ¿Y qué más vamos a aprender con tu libro? Mi mensaje más importante y fundamental, esto me lo hicieron hace unas semanas y no me sorprendí yo mismo cuando dije esta respuesta, es que realmente la enfermedad siempre la hemos visto como algo que viene desde afuera y viene a incomodarnos y viene a molestarnos y viene pues sí, a sacarnos de nuestra normalidad. Y sí, de cierta manera nadie va a invitar a ninguna enfermedad ni ninguna cosa mala. Pero si ya nos pasó algo malo, ahí hay una gran oportunidad para podernos transformar. Esto lo estamos viviendo hoy en esta pandemia, en el que existen dos tipos de narrativas, las narrativas de victimización y las narrativas de transformación. Y yo creo que la enfermedad, sea cual sea, y ni siquiera tienes que tener la enfermedad enfrente de ti, simplemente con ver un familiar tuyo que ya sufrió algo por algo crónico que podía haber evitado por un estilo de vida, pues ya es suficiente impacto para decir qué puedo aprender de ahí, cómo me puedo transformar. Entonces yo sí veo que tanto la enfermedad como las cosas negativas de nuestra vida nos llegan, también nos pueden abrir la puerta a un autoconocimiento, nos pueden abrir la puerta a una nueva identidad que nos genere bienestar. A través de esa dificultad entramos a la luz. Entonces, yo trato de hablar de la enfermedad como este catalizador de transformación y de crecimiento y no nada más como algo que viene para destruir o lastimar. Entonces puede ser también una oportunidad. La enfermedad como camino es algo que no nos atrevemos a pensar, pero una vez que lo piensas te das cuenta que tiene un impacto muy importante en cómo atiendes esa misma enfermedad. Y es otra vez la historia que nos contamos de la misma. Entonces, si lo pensamos con cualquier enfermedad que hayamos tenido, hay mucha gente que adquiere significado de ella. Y eso es algo que nosotros perseguimos mucho, porque la enfermedad que ya tienes ya es un significado. Aquí la idea es, podemos darle un significado más que me ayude a mí, o que ayude a mi entorno, o me quedo con el significado que viene de la nube, que viene de afuera, o que simplemente viene del sufrimiento que está trayendo y que no se puede negar. En este caso, ¿cuál sería el mensaje del coronavirus? Ahora sí, una enfermedad a nivel mundial, devastadora, ¿cuál sería? Mira, lo interesante en el mundo del significado que tú preguntas es que el significado lo podemos crear. Creemos que viene de afuera, pero realmente nosotros le damos significado a las cosas que suceden. Eso no quiere decir que las estructuras de afuera, el sistema económico, político, cultural, social, las limitaciones que estamos teniendo de manera material, la movilidad, la proximidad a las personas, no estén sucediendo. Pero
la oportunidad que viene aquí es cómo lo interpreto. Como me voy a aislar en mi casa, me voy a meter una cuarentena, o voy a hacer lo que tengo que hacer, que igual es meterte en una cuarentena y aislarte de los demás, pero utilizando otras maneras de significarlo. Entonces, yo escojo y tú puedes escoger y todos colectivamente podemos escoger construir este significado desde ese lugar y decir, viene a romper muchas cosas. ¿Qué ganamos de las cosas que se rompen? ¿Qué son las cosas que sí queríamos dejar morir y cuáles son las cosas que quisiéramos preservar o las que quisiéramos darle nacimiento? El duelo aquí es muy importante. Ese duelo de saber que la vida está cambiando y que no seremos los mismos y sufrir ese duelo porque no lo escogimos y nos trae sufrimiento y pasar por las etapas del duelo desde la negación a la aceptación, digamos, pasando por la negociación, por la represión y por todas estas etapas, nos ayuda a significarlo. Entonces, tu pregunta es muy bonita y es una pregunta que tiene miles de respuestas que cada quien puede traer a la mesa. La mía en este momento es esa, es preguntarme todos los días qué sale de aquí, qué hemos aprendido de aquí. Y creo que cada vez te das cuenta que hay más narrativas en el mundo de la salud, en el mundo económico, en el mundo del empoderamiento social, en el mundo empresarial, que claro, se están reinventando gracias a la necesidad, gracias a la crisis, y lo hacen gracias a que hacen una narrativa de significado nueva, en el que incorporan este sufrimiento, en el que incorporan este duelo y no lo niegan, pero dicen no me puedo quedar ahí porque esto no me sirve ni a mí ni a nadie. Entonces, es una oportunidad muy hermosa, al mismo tiempo que difícil, y hay días buenos, y hay días malos, y hay sorpresas, y hay incertidumbres, y hay interrelaciones, y hay cosas que no puedes controlar. Pero cultivar esa idea de la narrativa hacia adentro y de ahí ver cómo puedes ofrecer al mundo es un tema que a mí me apasiona y que veo que tiene un impacto directo en la salud, que es mi tema, pero también en la forma en la que estamos caminando los siguientes episodios de este drama. Pues sí, y tú traes una nueva propuesta que es la medicina del estilo de vida. ¿Cómo está eso? ¿Qué es una cosa, acabas de explicar un poco, pero cómo llegaste a este punto de la medicina del estilo de vida y cómo la aplicas en tu vida? Sabes, yo llegué con esto de una manera, igual como te decía, en el que veía pacientes que mejoraban porque su lifestyle, su estilo de vida estaba alineado hacia lo que querían lograr. Entonces yo decía, ¿por qué la medicina? O sea, mi manera de entender la medicina muy así, doctor, farmacéutica, pues ir cuando te sientes mal, estaba tan separada del estilo de vida y tu médico nunca te hablaba, sí te dice come bien, duerme bien y no te estreses, pero no realmente se engancha contigo para empoderarte a hacerlo. Valga decir que muchos doctores a veces no son los más sanos ellos mismos, ¿no? Estadísticamente está probado, tienen menos esperanza de vida, en fin. Entonces, cuando encontré el movimiento del lifestyle medicine, que es medicina de estilo de vida, y que uní estos dos, dije, wow, dije, el estilo de vida es medicina. Y entonces me di cuenta que en Estados Unidos, en Europa, en Australia, había ya todo un movimiento de médicos, nutriólogos, coaches, psicólogos, que estaban realmente en esta conversación de cómo empoderar al clínico, al médico que está enfrente de ti, al profesional que está enfrente de ti, y te da las herramientas para que tú puedas hacer tu propio estilo de vida desde este lugar de bienestar. Y entonces formamos la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, que es una agrupación multidisciplinaria de profesionales de la salud, para educarnos de cosas que en la universidad nos enseñaron muy teóricamente o muy químicamente, pero no muy prácticamente, y cómo podemos acoplar estas herramientas en nuestra vida y sobre todo cómo la podemos transmitir a nuestros pacientes que tanto la necesitan. Entonces, tú dirías, un psicólogo, ¿por qué te tendría que hablar de nutrición? O un psicólogo, ¿por qué te tendría que hablar de ejercicio? Todo está conectado, así como un médico también te puede hablar de estrés y de emociones, así como un coach también tendría que saber un poquito de significado y tabaquismo, por ejemplo, porque realmente todo está en este círculo virtuoso o vicioso según hacia dónde estemos avanzando. Entonces, es un movimiento muy bonito que queremos empezar a hacer en México y bueno, pues a través de la comunidad, a través de los conocimientos y a través de compartir historias de éxito, porque hay muchas, también legitimizamos
el poder de la medicina de estilo de vida. También hablas de grupos o comunidades de bienestar. ¿Esto qué es? Fíjate que esto a mí me llamó mucho la atención. Hay pacientes con enfermedades crónicas, vamos a tomar el ejemplo de la diabetes, que están acostumbrados a ir cada 6 meses o cada año al doctor a checarse, vamos a ver tu glucosa, vamos a ver tus estudios de sangre y vamos a adaptar ciertas dosis y ciertas dietas. Y se empezaron a dar cuenta en Europa en varios estudios científicos que si tú hacías esas consultas, pero además le pedías al paciente que vaya a un grupo o una comunidad donde se sienten de manera periódica, mensual, bimensual, lo que sea, y puedan hablar de cómo se sienten, de quién son ellos, de cuáles son las dificultades con sus enfermedades, de fui al súper y no supe qué comprar, empezaron a darse cuenta que esos pacientes que iban a los grupos mejoraban muchísimo más. Y entonces te das cuenta de la naturaleza multifactorial de las enfermedades y lo solitario que puede ser vivir con ellas. Entonces, cuando tú juntas a los pacientes en un mismo espacio de confianza, de que la vulnerabilidad es aceptada y celebrada, entonces estos pacientes se empiezan a empoderar solitos, se empiezan a motivar, se empiezan a querer y empiezan a aprender y entonces empiezan a avanzar muy rápido. Entonces yo empiezo a hablar mucho de este tema porque considero que los grupos son, no voy a decir un sustituto para los médicos, nunca lo van a hacer, pero sí un complemento muy, muy importante en el que si rompemos esa barrera de cómo yo voy a hablar de mis vulnerabilidades, porque eso es el primer, no, yo no necesito un grupo de autoayuda, ese es el primer shock de la gente cuando le dices te voy a poner con más gente. Cuando rompemos eso, a los 5 segundos empieza a suceder mucha magia. Y esto no es nada más para enfermedades muy, muy difíciles, o sea, puede ser para cualquier tipo de personas. Los que tenemos la fortuna de tener un grupo de amigos o de familiares en el que podemos expresarnos de esta manera, sabemos los beneficios de eso. Lo que no nos damos cuenta es que muchos pacientes que tienen enfermedades de distintos tipos no están acostumbrados a hablarlo porque no quieren mostrar vulnerabilidad de su familia, lo cual es aceptable, quieren mostrar la fuerza, pero sí pueden ir a buscar otras personas que están en las mismas y que pueden ayudarse entre ellos. Tú hablas de que la vulnerabilidad es celebrada. En general, la vulnerabilidad es una vergüenza. O sea, no nos acostumbran y no nos educan para mostrar nuestras vulnerabilidades, sino al revés, ¿no? Para mostrar nuestras fortalezas y esconder nuestras vulnerabilidades. Entonces, ¿cómo puede ser que la vulnerabilidad sea celebrada? Este es un tema que qué bueno que lo pones en la mesa. Para mí la vulnerabilidad es un arma secreta. Y no lo digo para sonar bonito, lo digo porque en mi caso, ¿no? Y cuando uno habla de vulnerabilidad, uno tiene que ser vulnerable, no puedes nada más hablar de la vulnerabilidad como una idea platónica. En mi caso, el afrontar directamente mi vulnerabilidad como persona, como profesionista, como padre de familia, como hijo de padres, todos estos contextos en los que yo pues tenía mis culpas, mis vergüenzas, mis miedos, lo empiezas a hablar, lo empiezas a sacar, lo empiezas a compartir y precisamente lo empiezas a celebrar y te das cuenta que a través de la vulnerabilidad es como nos conectamos. Yo te puedo asegurar que todos tus mejores amigos o tus relaciones más cercanas es el nivel de vulnerabilidad que te has permitido tener con ellos. Puedes tener gente que conoces desde hace 40 años que nunca has compartido nada que realmente a ti te mueve y puedes haber conocido a alguien por 1 hora y le platicaste un tema muy importante de esa profundidad y parece que ya se conocen de toda la vida y tienen un lazo inquebrantable. Entonces, en el contexto médico la vulnerabilidad no es aceptada, en el contexto social la vulnerabilidad no es aceptada, en el contexto económico la vulnerabilidad no es aceptada, cuando realmente de ahí hay mucha fuerza. Entonces, yo lo hablo mucho como algo terapéutico, que lo puedes practicar contigo mismo y después con más personas, pero también lo hablo como algo que colectivamente tenemos que hablar cada vez más, porque nuestras heridas, regresando a lo que hablábamos, nuestras heridas son también nuestra fortaleza. Entonces, este tema de vulnerabilidad me encantaría extenderme un poco más a hablar al respecto, pero yo invito a todos nosotros a explorar
esas cosas que nunca les diríamos a nadie, que nos dan miedo, que nos dan pena, que nos dan ansiedad, y que realmente cuando las empiezas a compartir te das cuenta que mucha gente está igual que tú, y que una vez que salen al aire, de repente ya no te sientes que te están agarrando. Y a final de cuentas la ansiedad de cualquier cosa, de si te quedas sin dinero, de si la gente te va a dejar de querer, de si todos estos miedos que tenemos muy detrás tienen que ver porque no afrontamos que tenemos vulnerabilidad ante ellas y las queremos bloquear con varios mecanismos. Pueden ser mecanismos de juego, de adicciones, ya sabemos todas las que hay, o simplemente comportamientos obsesivos y repetitivos que nos mantienen en esa zona de confort, pero no de crecimiento. Pues súper interesante. La verdad que vamos a invitar a todos nuestros lectores a que lean este libro para que se enteren de todo lo que has descubierto y que quieres compartir con los demás acerca de todos esos temas apasionantes. ¿Qué viene para ti, Víctor? Cuál es tu próximo proyecto? Mucho de lo que estoy haciendo ahorita habla empecé investigando sobre el tema del dinero. Yo crecí, como muchos de nosotros, en un lugar donde mi relación con el dinero no me estaba dando bienestar, al revés. Me estaba costando trabajo relacionarme con el dinero, desde ganarlo, gastarlo, ahorrarlo, compartirlo, todo me estaba causando estrés al respecto de esto. Y bueno, me puse a investigar al respecto y lo que me di cuenta es que el dinero realmente es nada más una expresión de todas las cosas que tenemos detrás. Entonces, mi siguiente proyecto habla de cómo podemos ver a nuestra relación con el dinero como una relación, así como tienes una relación con tu pareja o con tus hijos, también tienes una relación con el dinero que también está guiada por traumas, por repeticiones, por simplemente hábitos que copiaste de tu infancia y que puedes tomar control de ellos para decidir cuál te quedas y cuál no quieres, sobre todo los que te están generando ansiedad, sufrimiento. Y es un proyecto muy bonito porque pensé que iba a hablar de dinero y lo que estoy hablando realmente es de liberarnos, estoy hablando de vulnerabilidad, porque precisamente el miedo a no tener dinero, una de las causas, y hay muchas, pero una de las causas de ese miedo a no tener dinero es miedo a quedarme solo, por ejemplo, es miedo a no sentirme suficiente, es miedo a sentirme que la gente me va a juzgar. Y esas son cosas que nosotros no podemos y creemos que el dinero nos va a quitarnos de eso. Pero si vas a la emoción a la que le tienes miedo, y por eso hablamos de vulnerabilidad hablando de dinero al mismo tiempo, y te das cuenta que atendiendo esos miedos, pues no está tan mal la cosa, al revés, todos los tenemos y pues es lógico que lo tengamos porque pues no queremos estar así, pero eso no habla de quién soy, eso no te define quién eres. Entonces hay una puerta de entrada muy bonita, una vida de abundancia sin tener tanto dinero, como todos creemos, que más dinero nos va a hacer felices. La verdad es que hemos visto que después de cierta línea, más dinero a veces no es más felicidad. Entonces estoy tratando de hackear eso para mi propia vida y pues eventualmente hacer un libro que pueda compartir este viaje con los que quieran. Pues me parece genial, aunque pues es una realidad que no tener dinero te hace vulnerable y tenerlo te da una cierta fortaleza, ¿no? ¿O has encontrado que no es así? Definitivo. El dinero, y no es un libro que te dice que el dinero no es importante, el dinero es muy importante. Lo que pone aquí en cuestionamiento ¿es lo más importante o es igual de importante que otras cosas? ¿O es nada más un medio o es un fin en sí mismo? ¿O después de cierto lugar donde tu supervivencia y tus necesidades más que básicas de comodidad están suficientemente, no voy a decir aseguradas, pero pues bien, ahí es un lugar en el que puedes entonces hablar de por qué no estoy yo bien todos los días, si no me falta nada en la mesa, si no le falta nada a mis hijos. Y hay mucha gente que no les falta nada. Yo era una de esas personas en las que no me faltaba nada y vivía como si me faltaba todo. Y eso es algo que yo cuestiono, no porque el dinero no sea importante, sino que es muy importante, pero a veces le damos una importancia etérea que se nos desconecta de nuestra vida diaria y de nosotros mismos. Y eso es lo que a mí me interesa, pues, vamos a decir, subvertir en mi propia experiencia de vida. ¿Dónde se consigue el libro?
El libro se consigue en Amazon, está en versión Kindle y en versión física. Se llama Estilo de vida en conciencia y ahí está. Y pronto saldrá el audiolibro también. Entonces, pues espérenlo. ¿Y cómo puede la gente que lo lea, que quiera hacerte preguntas, consultarte, cómo podemos contactar? Ahí en el libro ponemos un correo, pero en mi página web estamos recibiendo pues, muchos comentarios de lectores. Mi página web es victorsadia.com y pues estamos ahí haciendo comunidad cada vez más y encontrando gente que realmente, y otra vez, perdón, legitimice esta búsqueda por el bienestar que todos estamos buscando, que colectivamente se hace un viaje mucho más bonito y bueno, pues puede ser en esta comunidad o en la que tú creas, pero bueno, es un viaje muy bonito. Pues muchísimas gracias. Te vamos a estar siguiendo, viendo qué tanto de lo que descubres para ti nos compartes en tus libros. Felicidades por este primer libro, que siempre es un gran acontecimiento para ti, para nosotros, para la comunidad y para los que espero sean muchos los que lo vamos a leer.